Pues nada, bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast y hoy con una invitada de honor. Bienvenida Julieta Pelicioli, perdona que no pronuncie bien tu apellido. ¿Cómo estás hoy? Hola, bueno, muchas gracias, Bea, por la invitación. Encantadísima de estar acá. Sí, lo dijiste bien el apellido, así que gracias también por eso. Muy bien, muy bien. Pues nada, preséntate a nuestra audiencia. ¿Quién es Julieta? Bueno, qué difícil la pregunta, ¿no? Sobre todo veníamos hablando un poco antes de conectarnos Sí. de esto de tener diversas ideas, diversos proyectos y que nos gusten cosas distintas. Así que siempre la presentación es bastante complicada, pero bueno, mi nombre es Julieta Peliciel y como le dijiste, soy fundadora de Regiar Branding, una agencia donde ayudamos a emprendedores de servicios a poner orden en sus negocios e ideas y los acompaño en este camino de crear una estructura simple que les permita tener visibilidad, presencia digital y que les permita también desarrollar sus proyectos y ver cómo va creciendo ese negocio mientras disfrutan de ese proceso, que es muy importante. Súper importante. Yo diciendo que sí, que sí, que sí a todo. Porque me encanta además, te agradezco, bueno, muchísimo que estés en este podcast y me encanta hablar con alguien que más o menos, o sea, se dedica o piensa o le gustan las mismas cosas a nivel profesional, porque yo me siento que vas como, ay, estoy hablando con mi tribu, mi tribu, las Total. planificadoras, la que queremos simplificar, la que queremos ayudar a la gente que haga las cosas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y bienvenida. ¿Por qué? Yo tengo el mismo por qué que ya lo comentaré, pero ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Qué es lo que hace que Julieta quiera ayudar a los emprendedores de servicios a organizar su negocio, a que sea simple, a que lo disfruten? ¿Qué llamado interno responde a eso? Principalmente creo que durante todo este tiempo que llevo emprendiendo, porque llevo bastantes años, pero es verdad que fui evolucionando, cambiando como toda persona, principalmente creo que el tema del orden me trae, es como que trasciende todas las carreras que estudié, todos los proyectos en los que estuve y demás, es como que atraviesa todo. Y creo que cuando hay orden, siempre repito esta frase, cuando hay orden se genera claridad porque podemos ver a grandes rasgos y un espacio, ampliar la mirada y al ver esa claridad, al tener esa claridad, podemos tomar mejores decisiones. Y no solamente podemos tomar mejores decisiones, sino que también podemos hacer reales esas decisiones y llevar a cabo y diseñar nuestra vida. Entonces, creo que si hablamos un poco de propósito o de este llamado, como decías bien antes, creo que tiene que ver con esto, con el poder ayudar a otros a ver todo lo que puede aportarles el simple hecho de aclarar mejor las ideas y organizar un poquito, como poner los patitos en fila y decir, bueno, ahora hacia dónde quiero ir y tomar decisiones por uno mismo. Porque el emprendimiento ya de por sí creo que nos lleva en un sube y baja constante, Uf. hace que tengamos que tomar muchísimas decisiones al mismo tiempo. No somos expertos en todas las áreas del negocio. Entonces, cuando no tenemos esa capacidad de poder mantener en orden las cosas, es mucho más difícil poder ver hacia dónde estamos yendo. Y creo que esa parte es la que más me motiva, la que más me llama y es la que detecté también que todos estos años todos mis clientes repiten, como me ayudaste a tener orden, ayudaste a que pueda ver con más claridad ciertas cosas, a simplificar pasos y bueno, creo que eso es lo que me mueve. Genial. Sí, 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 o sea, al final yo creo que tengo la teoría de que las cosas de las que hablas o las que tienes, por ejemplo, cuando estás en una reunión o conoces a alguien nuevo, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso siempre fue, vale, pero ¿qué quieres hacer? ¿Y cómo? Y siempre vas a eso, pero porque tu mente funciona así, ¿no? Y hasta con un cliente, si tú tienes un objetivo específico, por ejemplo, en tu caso, el tema de las redes, pues al final luego terminas hablando de organización porque sabes que es el motor, ¿no? Para poder hacerlo. Total. Y parece que organización fuese organizar algo que ya está hecho, pero luego también es organizar ideas, ¿no? O sea, es tomarte hasta ese tiempo para poder pensar qué quiero, que muchas veces ni sabemos y te vas ahí como enredado en la rutina, ¿no?
Tal cual, y aparte también es verdad que uno se va dando cuenta de que para todo lo que va haciendo se va conectando de alguna manera, Sí, pero una cosa es dejar que se conecte y pasar el tiempo y después revisarlo, vamos a decir, y otra sí. cosa es elegir que ciertas cosas se conecten. No tenemos el control de absolutamente todo, pero sí podemos vivir con mucha más calma y equilibrio, diseñando mejor qué es lo que estoy conectando un punto con el otro. Proyectos, ideas, nuevos lanzamientos, nuevas conexiones con otras personas, y creo que ser emprendedores también tiene mucho de ese tipo de pasos a dar. Entonces está bueno tenerlos presente y sobre todo poder verlo con más claridad. 100%. Aparte, estamos atiborrados entre, aparte, si eres solopreneur, o sea, si estás tú solo, 50.000 tareas, luego muchos debería estar posteando 50 veces en Instagram, debería estar haciendo un reel, debería estar haciendo un lead magnet, debería estar... Y si no tienes esta claridad y este orden, estás perdido, estás perdido. Sí, tal cual. Pero bueno, cuéntanos un poquito de tu camino emprendedor. Y aquí quiero que me cuentes no solamente de cómo ha nacido Regiar, que ahora te voy a hacer esa pregunta. He leído el porqué de esa palabra, pero luego te hago esa pregunta, pero un poco también de antes, ¿no? O sea, de cómo empiezas, tienes muchos años, igualmente eres joven, pero cuéntanos un poco de ese gen emprendedor, aunque haya venido desde que seas niña, por ejemplo. Bueno, sí, creo que si tengo que arrancar por algún lado, a ver, voy a tratar de ser breve, pero, Sí. pero sí es verdad que empecé a emprender desde muy chica, lo típico, ¿no? Que tomas un par de cosas de accesorios y los tratas Sí, de vender en algún lugar con tus primos, con amigos del cole, bueno, y sí. demás. Así que sí, es verdad que siempre. Vengo de familia muy emprendedora también, entonces tuve muy lindos ejemplos en mi familia de lo que significa emprender, tanto lo bueno como lo malo. He visto muchas situaciones, lo cual también me ayudó a entender todo este camino. Para empezar, cuando salí del colegio, tenía como muy decidido que lo que quería estudiar era organización de eventos. Yo fui DJ durante bastantes años. Tengo 33 años en este momento, aunque sé que parezco más chica cuando vean la imagen, Sí. por suerte. Pero bueno, empecé, sí, es verdad que empecé de chica. Era DJ, entonces es como que estaba muy metida en el entorno de los eventos. Pero Y para para un mí fue momento como, aquí, sí, ¿cómo alguien se convierte en DJ? O sea, ¿cuántos años tenías? ¿Qué tipo de DJ? Yo necesito más información. bien, bien, más info ahí, doble clic ahí. Sí. A ver, tenía 15 años y tenía, bueno, amigos que eran DJs y Wow. también, bueno, pareja y demás, entonces todo, Sí, una cosa lleva a la otra, sí. y es verdad que acompañé a estos amigos durante mucho tiempo y después quedé como residente en un bar, en un pub, digamos, de ahí donde yo vivía en Argentina, y no DJ de electrónica, como Ok. muchos pensarán, Sí, era ya. DJ de fiesta y de todo lo que estuviese de moda en ese momento. Me encanta la electrónica, pero me gusta tanto la electrónica como la cumbia, como el reggaetón, como todo. Así que como que a mí me gusta esa diversidad. Así que sí, es verdad que desde ese momento yo ya estaba conectada con todo ese mundo y trabajaba de lunes a lunes, porque trabajaba por cuenta ajena, digamos, en una oficina como mucha gente, lo normal, 8 horas, estudiaba y aparte también estaba en el bar viernes y sábados. Wow. Entonces, trabajaba todos los días de la semana. Aparte hacía muchos eventos, casamientos, cumpleaños de Claro. 15 que se celebran mucho en Argentina. Entonces, bueno, todo eso llevó a que mi decisión estuviese súper tomada. Como que yo sabía que iba a estudiar organización de eventos, me encantaba, lo estudié. La verdad que después de eso tuve una consultora de eventos. Bueno, me fue súper bien por ese lado, pero es verdad que después quería seguir estudiando y descubrí que mi camino seguía por esa misma línea, fui por relaciones públicas Está bien. y Clara estaba cada vez más claro, pero es verdad que es una carrera muy amplia, algo de eso estábamos hablando antes, Sí. como que tenés muchas formas de utilizar esos estudios, esa información que uno tiene en esa carrera para diversos sitios, tanto política, eventos, tanto para empresas, o sea, el mundo del público interno como externo, o sea, es tan diverso lo que podés hacer con eso que es verdad que te perdés un poco y necesitas un poco de orientación.
En medio de todo eso, como que resumo un par de años, me doy cuenta de que me encantaba el tema de la comunicación a través del mundo digital. Entonces me hice especialista en marketing digital y ahí estudié marketing digital y empecé con la agencia. Acá es donde nace Regiar. Regiar nace en el contexto de que yo ya empecé a tener varias cuentas como community manager, como empezamos muchos a comunicar en redes, y claramente necesitaba una estructura más grande, necesitaba también poder delegar ciertas cosas. Entonces en su momento me asocié con un socio que fue con el que creamos Regiar. En ese momento él es creativo publicitario, nada que ver con la parte digital, pero sí es verdad que éramos un muy buen equipo para toda la parte creativa. Ok. Entonces por eso nace Regiar. Y bueno, y una cosa lleva a la otra y es verdad que uno va tomando más experiencia y ahí fue cuando decidí aislarme un poquito más del tema de solamente el manejo de redes sociales y también empezar a hacer campañas publicitarias, ver mucho más conscientemente la estrategia y pasé a ser social media manager. Hay muchísimos títulos en Sí. esto de redes sociales. La única diferencia que sí es verdad que encuentro entre distintos títulos es que hacen una mirada cada vez más amplia y más enfocada en la estrategia que el anterior, digamos, puesto, que sería el de Community Manager, que es más de gestionar el día a día de las redes sociales. Es verdad que se confunden mucho, creo que está bueno ir avanzando, ir viendo cada vez más esa estrategia y eso que estamos llevando para esos objetivos que quiere el cliente. Pero bueno, en el medio de todo esto me doy cuenta de que, claro, cada vez más estaba en el hecho de organizar a los negocios. Estaba Ya. mucho más enfocada en esa organización, ayudando al negocio a planificar, a poder funcionar con procesos, con sistemas más operativos, a involucrar herramientas digitales que ayuden a los emprendedores a optimizar tiempos. ¿Por qué? Porque ninguna estrategia iba a funcionar eficientemente si yo no tenía un negocio detrás que después funcionara de una forma correcta. Totalmente. Sí, sí, O sí. sea, hacía un anuncio que funcionaba súper bien, pero cuando llegaba la gente al negocio quizás le faltaba un montón de procesos internos para que de verdad el cliente viese el valor que había detrás. Entonces ahí es donde de verdad que me di cuenta de que también tenía que enfocarme mucho más en esa área y me llamaba mucho más la atención, me gustaba mucho más salirme de esa parte rutinaria de la comunicación diaria y pasar un poco más al tema estratégico y de organización de negocio y de gestión. En el medio me mudo a España, ahora actualmente vivo en Valencia desde hace 4 años con mi pareja y mis dos gatos. Así que, claro, hubo un cambio a nivel general, digamos, en Sí. mi vida. O sea, y creo que la vida personal se mezcla con la vida profesional porque Bueno, inevitablemente somos uno, por supuesto. así que no nos queda otra, digamos, que mezclarla. Yo daba clases en su momento para community managers y emprendedores sobre community management, sobre gestión de redes y aproveché la pandemia para hacer un curso online para justamente enseñar a muchos emprendedores que en ese momento quizás todavía no estaban comunicando tanto a poder salir a comunicar en sus redes sociales. Eso es una historia aparte, pero el curso, digamos, como que me quemó. Fueron muchas horas de trabajo, muchos módulos, invertí muchísimo tiempo. Le fue súper bien, o sea, la verdad que tengo muy linda experiencia de ese momento, pero también es verdad que me quemé demasiado en muy poco tiempo. Ya. Entonces eso hizo que el cambio que ya veía venir con todo el tema de planificación y organización de negocio se hiciera como cada vez más palpable. Ahí fue cuando decidí hacer esta certificación de Project Manager para poder ayudar con herramientas más claras a pasar por esas etapas de planificación para que esos proyectos lleguen realmente a la luz y con una mirada tan amplia que tenía del plano del marketing que me ayudaba a poder gestionar también equipos que pudiesen ayudar a esa gestión de proyectos. Entonces, la verdad que el camino fue muy orgánico en ese sentido, como que se Eso dio. está súper, eso está súper. Cuando el camino es orgánico es lo mejor. Tal cual, es como que uno lo va viendo como tan claro después, pero obviamente en el momento que estás ahí, sumergido en todo el caos, en ese quemada de cabeza que tenía en ese momento, Sí. cambio de país, clientes que estaban en otro uso horario, o sea, es como, de verdad fueron muchos cambios a nivel personal también, entonces es como que todo se mueve de alguna manera. Hoy lo veo claro, en ese momento les Claro aseguro que que no. no tanto.
Claro. Y te puedo preguntar, bueno, yo hago entrevistas porque me encanta preguntarle a la gente todo. Em, ¿Por qué te mudas a España? O sea, me imagino que es algo personal, pero si quieres, puedes contarlo, genial. A ver, en su momento viajamos por placer, digamos, de viaje de Ok, placer con mi pareja y nos encantó España, nos encantó Valencia y queríamos vivir la experiencia, queríamos cambiar de país, también la situación en Argentina sí, muchas veces es complicada, entonces para los que están allá lo saben, tengo toda mi familia allá también, o sea, no es que me desligué completamente del país, tengo clientes también en Argentina, o sea, súper claro, bien, en ese sentido sigo súper conectada, pero... Sí, es verdad que buscábamos otro estilo de vida y España lo da, da otra 100%. seguridad, da otra perspectiva también sobre el estilo de vida que uno quiere y cómo puede proyectarse. Así que por eso es que decidimos emigrar. Muy bien. Bueno, te entiendo perfectamente. Yo soy de Venezuela, o sea, Sí. realmente la gente me pregunta, yo llevo 15 años fuera de Venezuela y me preguntan, ¿por qué te fuiste? Yo, no sé si tuve elección. No Si sé si me quería dejaron tener un elegir mucho, futuro, pero bueno. sí, o sea, y no que la gente que se haya quedado no tenga futuro, pero es muy complejo, es muy complejo. Y Sí, ahora la cosa, bueno, va un poco mejor, pero ha sido muy complejo y así que te entiendo perfectamente. Pues tal cual. genial. Y luego, claro, me has dicho que tenías un socio, ¿sigues con este socio o te has... No, no, después de mudarme de país, seguimos en contacto y hacemos proyectos que vayan surgiendo, pero después de mudarme de país es verdad que cambié yo el negocio, entonces por eso es que ahora estoy sola. Vale. Y, Sí. y regiar viene como de esta regia, ¿no? O así. Esa era la Sí, pregunta que te quería bueno, hacer. bueno. Eso de regiar, muchas veces se confunde la palabra, pero en la web está Sí. bien explicado del origen de la palabra en sí. Estábamos buscando algo que fuese verbalizable, pero que no fuese un verbo. Ok, La palabra regio, digamos, una forma de decir que nosotros mejoramos las cosas. ok. Y entonces encontramos la palabra regio, que es una palabra que se usa mucho, la verdad, para decir, bueno, todo bien, digamos, un sinónimo de decir todo bien. Y la hicimos verbo. Y así fue como nace Regiar y para tanto la agencia de marketing que fue en su momento como hoy, que es más agencia de organización, de gestión de proyectos digitales, es verdad que viene súper bien. Así Sí, que sí. le dejé el nombre. Es verdad que el branding me quedó un poco en este momento que por ahí no coincide tanto, pero bueno, ya en algún momento se va a ir yendo esa parte y va a quedar solo Regiar. Muy bien. Pero está súper cool porque aparte es súper único. Además, a mí me... Es como de... no es rugir, no tiene nada que ver, pero no sé por qué pienso en eso. Pienso como en algo fuerte, ¿sabes? Como algo... Va bien. Está cool, está cool. Está bueno, está bueno. A ver, es verdad que también solo regiar necesitábamos como otra palabra y estábamos muy enfocados, o sea, es verdad que yo trabajo mucho desde el branding de marca, por todo esto que decía antes de relaciones públicas, de Claro. la comunicación, de entender al cliente y la esencia de lo que quiere comunicar y lo que quiere trasladar al mundo. Entonces es verdad que el branding muchas veces es asociado solamente y únicamente con la imagen de marca, pero tiene que ver con la personalidad. Totalmente, totalmente. O sea, sí, sí, sí. Cuando, si piensas en el branding en tono, en casi qué personaje sería, casi físicamente, o sea, incorporaría, o no sé cómo decirlo, la marca, ¿no? O sea, cómo se Tal vestiría cual. esa persona, cómo se movería, cómo se relacionaría, qué personalidad tendría, o sea, todo, todo, todo. Y justo acabas de decir algo que es clave, el cómo se relacionaría o cómo haría las cosas. Y esos son los sistemas. Entonces sigo trabajando como en un mismo entorno, digamos, de la marca, con la diferencia de que ahora con un distinto enfoque y con todo el know-how, digamos, que ya vengo teniendo de estos años de trabajar en marketing. Entonces es como que aproveché todo lo que vine haciendo y toda la experiencia Claro. para poder trasladarla al servicio que llevo hoy. No, y yo creo que es súper natural y creo que hasta necesario que cuando empiezas una idea, la misma idea va creciendo, va madurando, va necesitando Tal otras cual. cosas, tú te vas especializando más en unas y tal vez lo que quieres hacer hoy, te especializas hoy, mañana te especializas en otra cosa y creo que es súper importante, ¿no? O sea, eso también habla de tu propia evolución y cómo también vas dando mejor servicio a tu audiencia, a tus clientes, etcétera, ¿no? Tal cual, tal cual. Y muchas veces me preguntan, y creo que esto está bueno contarlo también,
de por qué no Julieta Pelicioli en lugar de Ah, Regiar. eso está buenísimo, sí, sí, sí. Y la realidad, por dos cosas que tengo súper claras. Una, que quiero que Regier sea más grande que yo el día de mañana, no quiero que sea mi cara nada más, quiero que Sí, sea equipo de personas que realmente trabajen en proyectos como de lo que les gusta, en el área que les gusta y que lo lleven adelante. Entonces, sí tengo esa visión de que sea algo más grande que yo, por eso lo quiero sacar y correr un poco de mi persona. Y por otro lado, porque Julieta tiene otras inquietudes también. total, total. Y creo que mi marca personal, por eso es que en las redes también está separado, por eso es que mi marca personal puedo comunicar quizás cosas que desde Regiar no tendrían coherencia. Te entiendo Entonces por eso lo separo. perfectamente. Sí, sí. Yo creo que está buenísimo porque aparte sigues teniendo esa libertad de convertirte tú como persona en lo que tú quieras. Aparte, justamente creaste una línea de accesorios. O sea, Ah, sí. claro, pero eso habla de que Julieta como Julieta, pues puede crear un día una línea de accesorios, o puede crear regiar, o puede hacer cualquier cosa, o convertirse en piloto como si quiere, pero al final eres tú y luego hay otros negocios, ¿no? Y eso yo creo que es bastante importante, ¿no? Sí, a ver, obviamente que la marca personal, para empezar, tiene muchísimo peso, mucho más peso que por ahí una marca comercial, Sí, sí, si hablamos de servicios y que lo estamos brindando nosotros. Pero es verdad que yo desde Regier trabajo con otras personas, trabajo con otros equipos que se unifican al momento de hacer proyectos. Entonces, claro, para el contexto como lo veo yo, mi modelo de negocio y como veo yo el futuro, es verdad que me sirve que esté fuera de lo que es mi persona, más allá de que hoy sea mucho más yo que Regiar. ya, te entiendo. Eso es así tal cual. Pero está bueno decirlo porque por ahí muchas personas que están empezando y están pensando en hacer el negocio se preguntan justamente esto. ¿Hago marca personal? ¿Hago marca comercial? ¿Qué conviene? Y es Claro. decisión de cada uno. Y yo creo que también es con lo que te sientas cómodo, ¿no? Hay gente que dice, Total. uff, Beatriz Montilla, y eso a quién le importa, pero tal vez si hacen otro tipo de, si les gusta, entonces eso también es lo que te sientas más cómodo y como qué tan protagonista quieres ser en eso, ¿no? Exacto. Está Genial. bueno. Y ahora que yéndonos un poco más a que nos comentas cómo ayudas a tus clientes a desarrollar todo el tema, bueno, por un lado todo el tema de redes, comunicación, estrategia y demás, pero también un poco organizar eso, porque realmente es que yo tengo como una pequeña, no lucha, como un poco, una huelga interna, porque siempre que estoy trabajando un poco con el tema de Instagram, redes y demás, o sea, me da la sensación que indirectamente estoy trabajando para Mark Zuckerberg, sin que me esté pagando. Sí, Y me molesta un poco porque pienso, este hombre lo hizo perfecto, o sea, estamos todos pendientes del algoritmo, nos fastidia todos los días y todo el mundo, o sea, yo estoy casi segura que de marcas personales, empresas y demás, hay o sea, un porcentaje heavy, mucho más en las empresas pequeñas o marcas personales. Muy grande en temas de redes, ¿eh? Ojo con eso. O sea, tal vez tú te dedicas total. a otra cosa, pero tu porcentaje en redes siempre es muchísimo. Por eso me parece súper importante que aparte de tener una estrategia definida, el que sepas cómo organizarte alrededor de eso, porque si no te vas a dedicar todo el día a hacer contenido y ya bueno, de tus clientes, adiós. O Total. sea, Lo que quede. lo que quede, exacto. Entonces me gustaría saber que entremos un poquito en materia de cómo ayudas a tus clientes a organizarse pues alrededor de su emprendimiento, ¿no? Bueno, a ver, en todo esto que decís, lo del tema de las redes, sí es verdad que la estrategia es fundamental, pero antes de la estrategia está un poco entender ese branding que hablábamos antes, Total. ¿no? Entender cómo es la personalidad de la marca que estoy comunicando, qué es lo que estoy ofreciendo a quién, dónde está presente, o sea, lo típico que vamos a escuchar en todos lados de marketing, pero tratando de andar mucho más profundo. Es decir, ¿cómo quiero que suceda esa comunicación? ¿Cuál es ese sistema? Yo me moví un poco del lado de solamente pensar en la estrategia de ese mes y plantear la estrategia para poder vender X cantidad y tal, y me centré mucho más en el sistema que tiene que funcionar desde la empresa desde entrada, así sea un negocio unipersonal en este momento, para que ese sistema se replique el día de mañana cuando haya que contratar una agencia. Porque el mayor problema que estamos viendo hoy en día es este conflicto entre cómo trabaja la agencia y cómo trabaja la empresa que está contratando Ujú. esa agencia. Entonces, generar ese primer sistema de trabajo
esa, digamos, línea de cómo empiezo, parto desde una idea central, porque es el objetivo de la empresa, el objetivo comercial, el objetivo anual, el objetivo de ventas y también todo lo que tiene que ver con los objetivos de cómo llego a esa comunidad, a ese cliente que quiero llegar, hasta de verdad cuáles son ese checklist de tareas que tienen que suceder para que de verdad eso se convierta en un contenido final. Ya. Y eso tiene que salir desde adentro. Cuando ya lo empezamos a sistematizar desde adentro de la empresa, desde adentro del emprendimiento, sabiendo que capturo una idea, la dejo en un sitio y esa idea la puedo volver a revisar el día de mañana cuando necesite crear contenido, ya eso es un lujo que muchos no lo tienen. Sí, Lujo que muchos no lo tienen. sí. Y ese sistema ayuda no solamente a sacar cosas de la cabeza, sino que también a poder ser más productivos y a poder sacar contenidos con mejor esencia, porque estamos capturando siempre ideas desde adentro y inspiración desde afuera para poder generar ese contenido. Entonces yo me centro mucho en esa parte de la estrategia, en pensar cómo puedo generar un sistema que me ayude a mí a través de herramientas digitales a tener todo en un mismo lugar, a tener Vale. todas mis ideas en un mismo lugar y a poder ir capturando lo que necesite a medida que voy generando ese contenido, porque mi estrategia ya está pensada en base a ese plan. Para pensar un poco mejor en toda esta organización, a mí me gusta hablar mucho de la pirámide de claridad, que la menciono varias veces en redes, que tiene que ver con pensar primero con una base de la pirámide en la misión o la visión que tiene ese negocio, hacia dónde está yendo, qué es lo que quiere lograr, cuál es esa visión a futuro. Después seguir como en una primera capa de objetivos, pero no solamente en los objetivos del negocio a nivel macro, sino que centrarnos en los objetivos de ese año. Sí, Entonces, eso te permite saber hacia dónde estás yendo y no solamente eso, sino que también a poder priorizar, porque eso me permite entender cuáles son mis objetivos realmente prioritarios y cuáles son extras, porque por ahí me estoy o dejando llevar por el entorno, dejando llevar por tendencias y eso se sale de lo que yo realmente quiero llegar. Por eso arranco en la visión y no tanto en el objetivo, ok. porque me permite tener más claridad en el camino que quiero ir. Esos objetivos tienen que estar bien seleccionados para cada trimestre. Esto no es una regla, esto no es algo que yo voy a dejar en la hoja y lo voy a tener que hacer a rajatabla, no está escrito en piedra en ningún lado, pero sí, teniendo una hoja de ruta mucho mejor marcada, puedo ir hacia un sitio, porque los objetivos 100%. no están para que se logren, están para poder direccionarnos, están para que podamos llevar la iniciativa hacia un lugar. Entonces esos objetivos los dividimos, yo los ayudo a dividirlos en esos trimestres y después de esos objetivos ya empezamos a poner no solo números, porque eso les podemos poner indicadores clave a cada uno para saber cuáles estoy logrando, cómo lo estoy logrando, qué sí, qué no, qué fue quizás demasiado ambicioso o que quizás me quedé corta porque pensé mal, no tomé bien la referencia del año anterior o si recién arranco no tenía referencia, entonces puse un número y eso me sirve un montón para poder evaluar cómo voy avanzando. Y después de eso, obviamente que la siguiente capa es como los proyectos en los que voy a estar trabajando. Y ahí se une todo lo que tenga que ver con los sistemas del negocio, esto que tanto menciono. ¿Por qué? Porque como dice James Clear en el libro Hábitos Atómicos, que me Sí, encanta mencionarlo porque aparte es un libro que para mí es el más recomendado para todos porque te abre mucho la cabeza a cómo pensar en hábitos sí, y ir más allá, como ir un paso más allá. Es sí. como empezar a trabajar los sistemas y no tanto enfocarte en las metas. Ya está, ya tenés esas metas. 100%. Sí, ¿Qué es lo que ahora te tiene que funcionar? Pero tiene que correr como una máquina súper aceitada para llegar. Entonces ahí es donde se unifican. Pero los proyectos lo que te dan es una visión de, bueno, a ver, este trimestre voy a estar trabajando en estos tres objetivos. Y voy a estar concretando o trabajando más profundamente, creando o trabajando o repitiendo procesos en estos cuatro proyectos o ujú, estos dos proyectos grandes, por ejemplo. Entonces eso te da como un margen de espacio, de tiempo que podés dedicarle. También empezás a aprender mucho más de cuántos proyectos puedo asumir a lo largo del año, cuántos no, cuántos de qué nivel.
de creación, de ejecución. Bueno, y así podemos ir profundizando mucho más. Y por último, en esta pirámide de claridad tenemos las tareas. Y esas tareas son el día a día para que de verdad en el momento de sentarse un lunes a la mañana a mandar un correo o hacer este podcast, sepas que esto responde a un Ah. proyecto, que responde a un objetivo, que responde a tu visión. Ya, te entiendo, perfecto. Sí, 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 sí. Entonces, básicamente es en eso que los voy ayudando a poder entender cómo funciona todo esto y claramente a poder bajar todos esos sistemas a procesos claros que queden mapeados con una herramienta de gestión de proyectos, con una herramienta que les permita comunicarle al equipo de hoy o de futuro qué es lo que se hace en el negocio y cómo se ejecuta para que la experiencia del cliente final de verdad sea excelente, que responda a esa excelencia que estamos buscando porque trabajamos sobre ello. Bueno, y al menos que responda a lo que nosotros hemos visionado, ¿no? Porque Total. el problema yo creo que está cuando estás entregando algo que tú dices, pero realmente no era lo que yo quería hacer. Entonces, quiero ir un poco atrás y primero, entonces, em, lo que haces es, digamos, como construir esta Biblia, ¿no? Sí, Del propio negocio, de manera que en el momento en que contrate una agencia, por ejemplo, digan, mira, esta es nuestra Biblia, hay que basarnos en esto, ¿no? O aquí tienes el ABC de lo que es nuestro negocio y así se hace ese buen link, ¿no? Entre cliente exacto. y agencia. Magnífico. Luego, te quería preguntar, bueno, que nos dieras un ejemplo de algún sistema que normalmente recomiendes que se implemente y demás, y qué herramientas utilizas para guardar toda esta Biblia. Pues hay muchos, Bien. pero me Sí, gustaría saber. muchísimo, muchísimo. Es verdad que esto que decís del tema de poder guardar una Biblia, esto se le llama muchas veces wiki, Sí, como exacto, ese exacto, sí. lugar donde ir a buscar todo lo que tengas que buscar y que esté linkeado correctamente, y también el manual de procesos, ¿no? Que Exacto. puedas tener un lugar donde dejar de usar la cabeza, dejar de depender de la mente para depender de tu yo pasado que ya lo anotó porque se ejecutó así correctamente, y de Totalmente. esa forma ir a buscar como esa chuleta que le dicen acá, machete Sí, para los de Argentina, para poder revisar como ese checklist que necesitamos tener para el momento de ejecutar esa tarea. Un proceso, por ejemplo, que siempre se repite, que sobre todo en servicios, que es el que realmente necesitan casi todos los que hacen, sobre todo venta consultiva o que necesitan hacer un registro de sesiones y demás, es el tema del proceso de reserva de llamadas o de cuidar la wow. agenda y el espacio de la agenda. Ese proceso tiene muchísimos puntos en donde se toca puntitos de dolor que podrían llegar a ser problemas a futuro o Uy, ya. podrían ser momentos de una gran experiencia para el cliente. Entonces, quizás ese proceso donde nosotros estamos, por ejemplo, primero dándole un calendario a ese cliente que necesita reservar una sesión con nosotros. En mi caso, yo hago sesiones de cortesía para poder vender los servicios. Conozco primero a la persona antes de venderle un servicio que tengo para ofrecer. Entonces, esa parte la puedo hacer, ejecutar con una herramienta digital, como por ejemplo es el caso de Calendly, que lo Calendly, conocerán total. muchos. Sí, sí. Y lo que se hace es unificar mi agenda con la de Calendly para que no se pisen con otras reuniones o con otros espacios donde yo no quiero estar disponible para esas sesiones. Eso ya es un proceso donde nosotros podemos empezar a tocar ciertos puntos de mejora, porque Totalmente. podría enviarle un mail automatizado a la persona diciéndole qué es lo que va a pasar en esa sesión, contándole cómo se tiene que preparar para esa sesión, qué es lo que Totalmente. tendría que pasar, qué es lo que tendría que tener listo, y poder darle nuevas indicaciones o poder recordarle que tiene esa sesión un día antes para que no nos dejen plantados también, porque muchas veces puede pasar. O Claro. sea, hay muchísimos puntos donde podemos hacer mejoras en ese proceso. Y después, por otro lado, el proceso que siempre se repite, que es el tema de la creación de contenido o la planificación semanal. Yo recomiendo mucho la planificación mensual, de ir a más, a menos, Ujú. pero siempre hacer una que sea semanal, como tener un boceto de la semana que quiero tener. Entonces eso ya es un proceso de por sí. Si yo tengo que recordar cada uno de esos pasos que tengo que hacer de forma automática, posiblemente pase, pero de acá a un tiempo, como cualquier hábito. Ahora, ¿qué pasa en un inicio? Y en un inicio me gustaría tener esa checklist para poder ir tachando cosas de no olvidarme
que, por ejemplo, deje un espacio para los clientes, que deje un espacio para visitas a médicos o lo que tenga que hacer, que deje un lugar para revisar procesos de clientes, cómo van los proyectos, qué es lo que está pasando, a quién tengo que llamar y demás. Hacer ese proceso, crear ese proceso, lleva tiempo. No es de la noche a la mañana, no es que me siento en una hoja en blanco y la empiezo a rellenar. Hay cosas estandarizadas que se pueden hacer y otras que vamos mejorando con el correr del tiempo, porque me di cuenta que esto me funciona y, por ejemplo, digo una locura, Sí, pero me funciona mucho a la mañana ponerme esta playlist de Spotify que me motiva a arrancar el día. Sumalo a ese proceso. 100%. Sí, 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 sí. Entonces, estos sistemas que nosotros empezamos a generar, como el sistema de facturación, que todos los negocios lo tienen, Total. también no tener que estar dependiendo, esto es importante que se entienda porque por ahí hablamos de sistemas o procesos y parece como re tremendo, como que es Y mucho. muy general y no termina de ser focalizado, claro. Exacto. Acá Ujú. como que ya dijimos como tres ejemplos, pero Sí, es básicamente todo lo que hagas, cada una de esas tareas que ejecutes, empezar a mapearlas y empezar a escribirlas en algún lugar para que el día de mañana otra persona las haga por vos o para total. que vos misma el día que te levantes cruzada y no tengas ni idea de qué tenés que hacer, lo tengas escrito en algún lado y con los links que tienen que ir y demás. Yo Exacto. uso mucho la herramienta de Notion, Yo pero también. pasé por todas. Pasé por ClickUp, por Trello, Trello, sí. Solo Drive, después Asana. He Sí, usado como muchas herramientas, pero claro, Notion lo que encuentro es como esa unificación entre herramienta de gestión de proyecto para gestión de acciones y tareas, también un lugar donde dejar esa wiki que hablábamos total. para poder tener información y un lugar que te permita generar ese sistema de documentación. No, Notion además tiene una cosa increíble, páganos Notion por la... Sí, por por- favor, te... Pero lo que tiene Notion es que también es muy flexible. Tú realmente ahí puedes llevar toda tu vida, o sea, Total. literalmente SRM, tracker de hábitos, o sea, lo que tú quieras. O sea, páginas web, hay gente que así hace o hacía sus páginas web directamente en Notion y súper, súper bien. Además tiene Sí. muchos widgets, o sea, se puede integrar con Google Calendar. Y una de las cosas que por cierto, si por lo que sea tienes alguna imagen o algo, luego la dejamos de la pirámide de claridad. Yo no había escuchado Sí, esta sí. pirámide de claridad, está buenísima. Y también quiero hacer un highlight de que así como este mismo proceso, estos mismos conceptos que tú estás comentando, desde empezar desde la visión y de allí ir subiendo los peldaños y demás de proyectos, luego las tareas, organización en trimestres, todo esto, no hay que ser una empresa para poder aplicarlo. Tanto si eres un emprendedor solo como si eres una persona normal, o sea, que sencillamente tiene varias áreas de su vida y quiere tener unos ciertos objetivos, llámense, no sé, de deporte o de lograr cualquier cosa, esto es clave. Esto es clave. Es que es clave porque aparte, yo te digo, liberás la cabeza. Sí, Liberás la cabeza. Y te ayuda muchísimo porque la gestión se hace más fácil. Y te das cuenta de que un montón de cosas que repetís constantemente, dejás de repetirlas en automático para poder repetir de verdad lo que vale la pena. Porque una vez que vos estás pasando todo esto por escrito, te das cuenta que hay cosas que estás haciendo que no vale la pena hacer. Hay pasos que te podrías ahorrar. sí. No, Y ahí es donde entra esto. pero aparte, yo, por ejemplo, que también ayuda a la gente a planificar su año y demás, una de las cosas que a mí me encanta también es lo que te ha funcionado súper bien, en el momento que tú ya lo estructuras, ya lo puedes hacer un hábito automático. Entonces, en vez de tener muchos hábitos que tal vez en automático o hacer cosas en automático que tienen huecos por todos lados y que no se están haciendo bien, aprovecha ese sistema del cerebro de la automatización y automatiza cosas que te van súper, como el poner la playlist. Entonces, tú ya no te tienes que poner a pensar. Además, me encanta el tema este de dejar a la mente que se encargue de problemas en los que realmente se tiene que enfocar, ¿no? Que son Total. cosas en las que tienes que analizar y demás. Pero decisiones, mientras menos decisiones tengas que tomar, mejor. O sea, por ejemplo, yo voy a poner un caso muy tonto, ¿no? Yo recuerdo cuando yo hago ejercicio, casi apenas me levanto, o sea, leo, hago tal y luego voy a hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Que yo ya ni siquiera, aunque esté cansada, lo he hecho tanto tiempo
que ya no me lo pregunto. Ya es, voy a Total. hacerlo, punto, no hay más. Y Es si así, automático. y si así es con todo en tu vida, de las cosas a los que tú quieres llegar, esto también sale en hábitos atómicos, de al final te conviertes en la persona que hace esos hábitos, ¿no? O sea, una persona que todos los días, por ejemplo, hace deporte, es un deportista, ¿no? Y es clave, es que es clave, totalmente. Sí, sí, sí. Y aparte también esto que acabas de decir, dos cosas que quiero mencionar de esto que acabas de nombrar con respecto a los hábitos y las personas en las que te convertís, ¿no? Lo mismo pasa con los negocios. 100%. O sea, el negocio que Sí, genera una experiencia al cliente de valor diferencial, que cuida cada detalle y demás, es el que tiene hábitos saludables. Y esos son sistemas. O sea, lo que pasa es que cambia la palabra, pero en realidad es lo mismo, es el mismo concepto. Lo que pasa que es uno para el lado humano de la persona y demás, y otro para el lado empresarial. Pero el que totalmente. ejecuta después esas tareas, en definitiva, son personas también del otro lado. Entonces, y también este hecho, ¿no? De decir, bueno, a ver, si yo ya sé que para cada cliente que entra hay una serie de preguntas que se desarrollan o ya sé que hay ciertas cosas que las repito de forma constante, ¿qué herramienta digital me permitiría hacer que esto no dependa de mí? Puedo grabar un video, dejar una automatización por email marketing que me permita Totalmente. que ese cliente vea la información y que no dependa de mi estado de humor de ese día o si me acordé o no me acordé. Eso. Y el servicio realmente se entregue con el valor que yo lo propuse. Y que no varíe entre cliente y cliente. No es que, ay, Exacto. estuve súper súper tranquila y súper bien con este cliente y pude hacer las cosas perfecto, pero luego el otro pobre cliente que tal vez me coge más apurada y no. Y una de las cosas que me gustaría comentar es qué fuerte que, bueno, yo creo que se lleva tiempo hablando del tema de la experiencia de usuario y demás, Mm. pero cómo, por ejemplo, nos seguimos sorprendiendo cuando realmente encuentras una empresa, un producto, bueno, una empresa al final, que realmente te hace una experiencia buena. O sea, no, yo digo, yo trabajo con eso además un montón y compré una crema y esa empresa, o sea, me mandó 4 emails automatizados seguramente. O sea, seguramente Sí, no, seguro. sí, sí, 100%. 100%. Pero que decía cosas muy increíbles que iban perfecto con mi Con customer tu journey, compra, ¿no? Con mi sí. ruta del cliente. Y dices, qué tan fácil automatizar 4 emails y lo que te hace como, o sea, la mirada y la perspectiva que ahora tengo de esa empresa. O sea, cuando lo compré, bueno, creía en ellos, es algo medio novedoso y pensaba, bueno, a ver. Pero cuando vi esa experiencia, o sea, dije, tú eres un profesional. Tal cual, tal cual. Eso, el involucrar herramientas que hoy en día tenemos al alcance y de forma gratuita, Aparte, muchas, para poder hacer mejor esa experiencia, no solamente en el cliente, sino para nosotros también. O sea, para mí sí, es un relajo mental pensar que cuando alguien reserva una llamada, llega un correo y llega el enlace de Zoom ya hecho. sí, No tengo que sí. estar yo haciéndolo. Entonces, eso a mí me libera espacio mental, físico, todo, y el cliente sigue teniendo la misma experiencia y sigue viendo el profesionalismo del otro lado, que es algo simple. Pero Sí. esas cosas simples son en las que perdemos a veces el foco por estar mirando el contenido, por estar mirando quizás solamente la estrategia. Totalmente. Y aparte aquí, si nos pusiésemos a pensar en todo el tiempo, porque, mira, justamente estaba hablando como asistente, estábamos haciendo una calculadora que ya saldrá como lead magnet de cálculo de precio de servicio. Sí, Y estábamos comentando como, por ejemplo, tú dices, vale, este servicio me lleva 5 horas. Pero si o sea, no puedes poner el precio de tus 5 horas igual precio, porque depende de las tareas que estés haciendo, va a exacto. tener una hora, o sea, va a tener un precio y va a tener el otro. Y si tú haces un conteo, que esto yo también lo recomiendo mucho cuando hacemos el tema de acompañamiento de la organización, de tus horas, qué haces y a qué le dedicas más tiempo. Y si le pusieses precio, dices, no estoy ganando nada, porque claro, estoy dedicando mi tiempo, en vez de dedicar a esto que me da X beneficio y que es como que lo que yo debería estar haciendo, porque es lo que más dinero me da y más valor aporto, estoy eso, haciendo un link de Zoom,
haciendo una Tal cual. factura, haciendo una llamada que tal vez no, o sea, millones de cosas que podrían, eso, sistema, haces una experiencia de usuario estándar y buenísima para todos. Sí, que muchas veces no hace falta automatizar absolutamente No, pero todo. Y también es verdad que hay una falsa creencia en esto de que todo está no, automatizado y sí. no quiero mi negocio en automático. Se me presentan muchísimas personas ¿Así? así y hay una falsa expectativa también hacia eso, porque sí, hay un montón de cosas que se pueden automatizar, pero también hay que evaluar costo-beneficio, hay que saber qué hay que automatizar primero y qué después. Por eso es tan importante que todos esos pasos que ya ejecutaste y ya sabes que te funcionan, como el primer servicio que brindaste, que seguramente no haya sido el mejor, pero sabes que podés mejorar a partir de eso, lo Total. mismo pasa con los procesos. Si no los bajamos a un papel o a digital, Sí. muy difícilmente vamos a saber qué mejorar y dónde entra una herramienta digital para eso. No, 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 totalmente. Pero aparte aquí has dado con un punto muy importante, ¿no? Y eso también lo hablábamos antes de la entrevista. Y es de elegir qué parte del servicio quiero intervenir yo. Porque obviamente no vas a hacer un servicio general, o sea que, bueno, si te llames Julieta o te llames Bea, da igual, yo te voy a dar lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, en mi forma de ver, lo más importante ahora, o una cosa que da mucho valor, es el tema del acompañamiento, que lo comentábamos, ¿no? Sí, Y saber cuándo, ¿no? O sea, ¿qué puedo automatizar que no aporta mucho valor y que puedo tener unas herramientas para eso? Y qué cosas no, y voy a estar allí, y voy a estar allí a mi 100 para poder darle ese valor al cliente, ¿no? tal cual, totalmente. Y hablando un poco más de tus clientes, a mí una de las cosas que quiero hacer en este podcast es que la gente cuando te escuche, aparte de resonar contigo y con tu forma de ver las cosas y dicen, sí, yo quiero tener mi negocio organizado, eh, quiero que también haya como un match entre la empresa y la audiencia, ¿no? Ujú. Y para eso me gustaría preguntarte, ¿quién es tu cliente ideal? Bien. Bueno, por este lado creo que hay dos puntualmente que sí son clientes ideales que tienen que ver uno con emprendedores, emprendedoras, dueños de negocio, que ya tengan validado su servicio. Sí son de servicio, yo trabajo mucho más con gente de servicios que de producto porque es donde más tengo experiencia. Ujú. No es que no haya trabajado con gente de producto, pero es verdad que prefiero trabajar con personas que vendan servicios, donde puedo aportar más valor, que ya tengan validado este modelo de negocio y el servicio que están brindando, que estén superadísimos de las tareas que tienen que ejecutar, que quizás hay muchas que están en la diaria y que necesitan ser automatizadas o ser delegadas y para eso necesitan primero hacer un stop en lo que están haciendo y poder bajar todo eso a un lugar donde después eso sea fácil de delegar, que no hace falta parar el negocio No, para no. eso. Pero sí es verdad que hace falta hacer una pausa y recapitular en todo lo que ha pasado hasta el momento, tomar esa información y ordenarla de alguna manera para que sea realmente inteligente tenerla en algún lugar y no dependa todo de la cabeza de ellos. Entonces, por un lado tengo a ese tipo de clientes, clientes que a veces son unipersonal el negocio, que les va funcionando súper bien, pero que necesitan poder llevar a cabo proyectos que no están pudiendo sacar por estar en estas tareas diarias. Sí, Y por otro lado están las agencias de marketing o de generación de contenido y las empresas que tienen equipos y necesitan sistematizar ese flujo de trabajo. O vale, sea, generar un flujo de trabajo eficiente, pero que también tenga en cuenta este branding y esta esencia de la marca para poder comunicar. Entonces, en esa parte vengo a ser un poco la traductora de lo que quiere el cliente con el equipo de marketing con el que me entiendo, equipos técnicos también, programadores y demás, y hago ese match para que todo funcione correctamente y después me voy. De alguna manera no vale. hace falta que me quede en esa interacción, ya cuando funciona me voy. Puede ser equipo interno, porque acaban de contratar quizás un community manager junior, que puede pasar muchas veces y que todavía por ahí no está tan aceitado en estos procesos, entonces yo ayudo a que esos procesos realmente funcionen, o puede ser, como decía antes, una agencia que necesite realmente ejecutar mejores sistemas de implementación para poder conectar con el cliente mejor. Vale. Y si tuviésemos que darle un adjetivo a estas empresas o personas o unipersonal, un adjetivo para que sea ideal,
para Regiar y para Julieta trabajar con ellos? Un adjetivo, me mataste, a ver, pará. Un adjetivo. Te lanzo, te ayudo, ya que, por ejemplo, gente comprometida, porque luego puede ser que digan, vale, sí, estoy desbordado, pero son gente que no está comprometida a cambiar ciertas cosas o que hagan el trabajo Sí, o ese diría tipo gente de con cosas. visión también, o Vale, sea, y con muchas ideas en la cabeza, o sea, ok, personas que tengan ganas de desarrollar creatividad también, que tengan muchos proyectos en la cabeza para hacer, pero que no tengan el tiempo para ejecutarlos. claro. Y te diría que también uno de esos adjetivos sería desorganizado, porque es verdad que por ahí son personas que quieren organizarse y que lo han intentado quizás toda la vida, pero que por una cosa o por otra no pudieron llegar a hacerlo y a concretarlo. Vale. Entonces, esa emoción que se genera, esa frustración que muchas veces se genera por no poder hacer esa organización, es lo que los identifica muchas veces, pero que después lo logran, o sea, son personas que de verdad tienen esa visión y esas ganas, como decías vos. Esto es una pregunta personal que tengo y es, porque muchas veces me encuentro con gente, por ejemplo, como tú, que somos personas que nos gustan muchas cosas, que tenemos muchas ideas, pero que sabemos organizarnos y entro en la falacia de pensar de que la gente que es así es organizada. Pero la mayoría, o sea, quiero saber en tu experiencia, los clientes que has tenido que son así, ¿qué tanto porcentaje tienes de personas que son, no que no se puedan, yo creo que todo, al fin, todo el mundo se puede organizar, eso es así, si no, no nos Sí. dedicaríamos a lo que nos dedicamos, pero me refiero, naturalmente, ¿cuánto sientes tú en porcentaje más o menos que son organizados naturalmente y cuáles no? A ver, yo te diría que no trabajé con muchas personas súper organizadas. Vivimos Eh, en un mundo desorganizado. claro, es que creo que se entienden en su propio caos, o sea, que Ok, tienen su propia sí, organización. sí. Eso sí, pero hay un porcentaje muy grande de desorden por ambición, Ok, ok, qué interesante. porque quieren hacer más cosas de las que de verdad podrían hacer con las 24 horas que todos los mortales tenemos. Entonces es verdad que esa desorganización es un porcentaje grande, pero porque no por falta de organización, de que no puedan hacerlo, Sí, sino que porque tienen una ambición más grande de lo que les tienen el tiempo para poder de sus plasmarla en 24 algún horas, lugar. Sí. literal. Creo que esa es una gran respuesta, Ok. te diría. Gracias, gracias. Luego, ¿quién no sería tu cliente ideal? O sea, ¿quién es tu cliente no ideal? O sea, ¿cuáles son aquellos clientes que tal vez has tenido que tomar o lo que sea, pero que no te gusta trabajar con ese tipo de clientes? Principalmente los que están recién comenzando y no tienen ni Validado las su idea. bases, ni la validación de la idea, ni algún servicio vendido hasta ahora. Ok, Sí es verdad que trabajo con gente que por ahí estuvo vendiendo sus servicios hasta ahora, pero de una forma muy orgánica, muy del boca en boca, no sí, comunicó absolutamente nada en su momento. vale. Pero sin embargo yo trabajo y accedo a trabajar con este tipo de personas porque ya tienen validado ese servicio y se puede, o sea, Claro, el nivel de mejora es abismal, sí. porque claro, lo que vienen haciendo ya le encanta a la gente con la que trabajan. Imagínate Si implementando lo comunicaran. tecnología y comunicándolo, o sea, el alcance realmente es exponencial en ese sentido. Eso ya te diría, las personas que no tienen validado el servicio ya de por sí no serían un cliente ideal hoy en día. Eh, sí, podrían llegar a ser si no tienen validado un servicio nuevo, que eso es otro paréntesis. Eso es otro paréntesis. Porque si por ahí es una persona, como es el caso de una de mis clientas, que tiene súper validado un servicio pero quiere desarrollar uno nuevo, ahí sí entro yo en jugada. Pero Claro. tiene que estar funcionando el negocio, eso quiero decir. Sí, 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 Ya sí. tiene que estar No, funcionando. perfecto. Sí, Y sí. después, por otro lado, quienes no son mis clientes, personas que solamente estén buscando una agencia de marketing digital y solamente quieran enfocarse, Ejecución o algo así. que solo quieran enfocarse en la estrategia de marketing y no mirar la parte de atrás, digamos, todo el back del negocio. Ujú. Que solo quieran salir a vender y llegar a más personas y le importen únicamente llegar a más seguidores. Ya, uf, ya. Esas personas no son mis clientes. Sí es verdad que yo desde la agencia ejecuto mucho, porque no solamente acompaño, sino que todo lo que haya que ejecutar, porque dentro del proyecto aparecen cosas
hay que mejorar, hay que hacer un rebranding, hay que hacer una página web, hay que hacer un email marketing, hay que hacer una Ujú. automatización, todo eso desde la agencia es ejecutable, Sí, porque tengo equipo y lo puedo ir ejecutando a medida que va avanzando el proyecto, sí. para que justamente no tengan que ir buscando esas personas por todos lados, pero no para solamente marketing digital. Vale, buenísimo. Vale, No, vale. tiene todo el sentido del mundo. Y si tuvieses que comentarnos qué, qué diferencia a Regiar o a Julieta, ahí ya no, ahí elige tú por dónde, Sí. de los demás. ¿Qué es ese factor diferenciador? Te diría que la organización y la habilidad principal de poder traducir ideas a proyectos y a una bajada de un plan que sea ejecutable, que sea real, que se vea algo real. Me encanta. No, para mí es el key, ¿no? Al final, Tal cual. si no, puedes tener muchas ideas, pero si no sabes traducir, no tener esa habilidad de traducirlo, se queda en eso, en sueños, digamos, ¿no? Ujú. Sí. Muy bien. Ahora me gustaría ir a la parte que más me gusta, que es la parte más personal. A ver. Y al ser una persona organizada, esto me interesa más todavía, porque yo creo bueno, yo al menos aprendo un montón de los sistemas de las otras personas también, ¿no? Pero de todo tipo, tipo financieros, de rutinas, de un montón de cosas. Entonces, me gustaría saber, ¿cuál, cuál es tu rutina diaria normal? Normal, en un día más o menos estándar. Para empezar, tengo organizada la semana, por lo menos ese boceto que decía el domingo, Sí, donde hago también una revisión semanal de la semana anterior. sí, Entonces ese espacio como, si no lo tengo el domingo por X o por H, por lo que suceda, la tengo el lunes a la mañana a primera hora, pero no arranco la semana sin haber revisado la anterior para saber qué quedó, qué pasó, o sea, un poco entender en qué fue bien y qué me quedó pendiente y si es importante. Así que eso sí. Y después logré un cambio de hábito que me propuse muchos años, que es ser productiva a la mañana. Yo no ujú, era así, era 100% productiva a la noche, como DJ te podrás imaginar que lo que más tenía era vivir a la wow, noche. Entonces logré invertir eso después de mucho trabajo y hoy en día sé que mi capacidad máxima está a la mañana. No súper mega temprano, pero sí temprano, como que tengo una rutina muy marcada de me levanto, me hago el mate, me enciendo la computadora, tengo a mi gata cerca, me pongo música, o sea, siempre tengo como la misma rutina que me permite justamente ser más eficiente en cada una de las cosas que voy haciendo. Así que eso me encanta. Después, el hecho de saber bien cuáles son los momentos más creativos me permitió poder entender qué días, qué horarios, y no todas las semanas estoy haciendo cosas creativas, o sea, no todos los días de la semana, perdón, estoy haciendo cosas creativas, pero sí sé que en el momento que me surge la creatividad, tengo espacios en el calendario que me permite jugar un poco con eso para poder ser creativa y fluir en ese momento. Y si no, uso mucho el sistema de poder tener una idea y anotarla. muy bien. Y eso me ayuda mucho a liberarme la cabeza. Tengo, como decía, el tema de la mañana de ser muy productiva. Me voy por lo menos una vez a la semana mínimo a algún cafecito porque me gusta mucho trabajar de algún lugar Ay, porque a mí también. trabajé toda la vida en oficina con mucha gente. Entonces estar de repente solamente en casa, en cuatro paredes y nada más, como Es para mí es complejo, es como... complejo. Es muy complicado. Entonces me voy, aprovecho y me llevo la compu y trabajo en algún lugar, en algún cafecito. Otros días voy también con colegas, con amigas que son emprendedoras. Entonces Ay, qué eso me guay. permite, Eso eso está me permite súper trabajar en cool. equipo. Sí, está Está muy bueno. súper cool. Está muy bueno porque Haz te permite una también pedir comunidad o opinión, algo. ¿viste? Sí, 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 está bueno. Después tengo, cada 15 días tengo mastermind con dos emprendedoras, que las dos están fuera, digamos, de donde estoy yo, una está en Alemania, otra en Ecuador, o sea, súper distantes y está bueno porque nos reunimos para contar avances, contar de proyectos nuevos y demás. Y después por la tarde suelo tener reuniones con clientes. Entonces como que la mañana concentro todo ese trabajo que tiene que ser más de sacar cosas más importantes, Sí. temas más de contenido, temas de creatividad, temas que por ahí son de creatividad de clientes
y ejecuciones de cosas de clientes, de estrategias de clientes, y por la tarde puedo centrarme mucho más en comunicarme con ellos, en estar presente en reuniones y también en estar presente en la vida de personas que quiero, como amigos, familia y demás. Muy bien, está Hago increíble. deporte también. La carita te cambia un poco. Hago deporte, aunque no me guste tanto, sé que me ayuda mucho y leo también, así que como que bueno, hago un poquito de todo, trato de seguir hábitos, pero no es una rutina que diga está súper Estricta. marcada y súper estricta, me permito un poco fluir con el correr de las semanas, pero sí es verdad que hay algo que me funciona mucho, que es poder establecer bloques anclando por ahí ciertas tareas que son muy, muy operativas, muy específicas, entonces eso me ayuda mucho a saber que concentro todo eso en un solo espacio de tiempo y me enfoco mucho. Me ayuda muchísimo enfocarme a hacer como 2 horas profundas de trabajo y después poder relajar y hacer otras cosas. Eso me ayuda muchísimo. O sea que utilizas el sistema del time blocking para más o menos. Sí, Vale. sí, Para mí es que luego, no sé si te pasa, pero mi percepción es que actualmente, o sea, hoy en día, las personas como tú, yo qué sé, como Sofía Contreras, como sí. Sofi Barbotti, bueno, todas son argentinas, yo sigo un montón de argentinos, pero casi todo el mundo, o al mismo Joan Boluda, ¿no? Todo el mundo que es una persona organizada que habla de organización, uno, time blocking, empezar desde la visión, luego convertir los pasos, no sé qué, y convertir eso en hábitos, en rutinas y en sistemas. O sea, todos, como que yo creo que es no voy a decir que es lo mismo, porque cada uno lo hace con sus palabras y con su toque, pero, pero eso me hace validar mi propio sistema, ¿no? Porque digo, a ver, si toda esta gente que piensa en productividad llega a la misma conclusión, Tal algo cual. No, tiene y es que que aparte ser, ¿no? también, haciéndolo de esta forma, primero que optimizás mucho la energía que le pones, cien porque por ciento bloqueando espacios para tareas que son muy parecidas, yo los clientes los tengo muy distribuidos en proyectos de cada uno. Ujú. Entonces, yo entro al proyecto y en el momento que entro al proyecto de ese cliente, yo ya sé que hay ciertas cosas que hay que sacar o sé que hay ciertas tareas que se tienen que ejecutar o que tengo que comprobar con esa persona, pero las tengo ahí y me tengo que concentrar ahí. No la tengo mezclada con otras cosas. Ya, Aunque todo lo tenga anclado en un mismo lugar, a mí me sirve mucho tener todo en una misma herramienta o en 2 herramientas máximo, sí, como para poder anclar a tener 2 pestañas abiertas, no 18. sí. Que eso también es muy importante porque hay mucha distracción. Y después esto que decía, ¿no? De bloquear el tiempo para profundizar absolutamente en algo es crucial y tener cosas que se repiten. La facturación la haces una vez al mes y ya está, no hace falta hacerla todo el tiempo. Entonces de Totalmente. esa forma decís, bueno, el último viernes de cada mes lo hago, punto. Exacto. Y eso ya está establecido en mi calendario, no tengo que estar recordándolo. Total. Pero yo, por ejemplo, me calendarizo de esa manera hasta los días que me quiero dedicar a mí, dígase que me quiero hacer una mascarilla, me quiero dar un masaje. O sea, las retrospectivas, que es un poco lo que tú dices, la revisión Sí, semanal, la mensual, cuando quiero revisar mis cuentas personales y del negocio, lo que sea, ¿no? Todas esas cosas, hasta me encantaría llegar hasta un punto de que casi que tu supermercado se pudiera automatizar tal un poco. cual, tal cual. Pero a mí, por ejemplo, con el ejemplo del día en que intento al menos algunas horas dedicármelas a mí, a nivel como de más de bienestar y así, em, si no, no me acuerdo. Si no, no es que piensas, ay, ¿qué día me voy a hacer masaje? No, no pienso en eso. No, no. Entonces, verlo en el calendario y decir, ah, mira, me toca. Digo, vale, me toca, genial. Y si no, no me acuerdo. Eso está buenísimo para tener esas rutinas que, bueno, que al final, al que están allí, hacen una diferencia, ¿no? ¿Vos usas también Notion para organizar en la semana o...? No uso Google Calendar. Bien, Sí. bien, bien. O sea, mis herramientas son Google Calendar y Notion. Ya está. Bien, bien. Bueno, Sí. yo en este caso sumé una tercera porque yo uso Google Calendar, Notion Bueno, para todo Calendly lo... también, ¿eh? Ojo, sí, sí. Tal cual, sí, bueno, después podemos Sí, ampliar por un sí, montón, ¿eh? Porque sí. después también podemos decir la de email marketing, la del podcast, Exacto. redes y demás. Pero sí es verdad que tener un CRM me facilitó bastante la vida en Claro, algunas cosas sí. y ahora estoy usando bastante Odoo,
para Ok, poder llevar los proyectos también, que la estoy probando, porque hasta ahora lo hacía, bueno, lo hice, como dije antes, lo hice en Asana, en Trello y demás, sí, pero cuando lo pasé a Notion es verdad que unifiqué mucho, porque sí, ahí lo puedo relacionar y sí, linkear, que sí, está muy bueno, sí. pero Odoo tiene una parte también de medición de tiempos, Ujú. que yo lo hacía con Toggle, Yo también lo hago con que todo, está sí. buena, Ah, pero claro, mira, era tener tres cosas abiertas. sí, sí. Entonces ahora como que estoy probando hacerlo como todo unificado en uno solo y de esa forma a ver qué pasa. Ese está No lo tengo buenísimo. todavía chequeado, ¿eh? Pero... Porque yo sabía de Odoo, pero lo conocía en empresas más grandes, o sea, como en No, pero implementaciones se puede, grandes. para emprendimiento está bueno, tiene Ok. planes interesantes. Y a ver, yo ya llevaba con Holder también el Eso tema era del lo que te iba a decir. Yo CRM, uso Holded para CRM, sí. Y bueno, pero con me... facturación CRM. Tal cual. Pero es verdad que hay cosas que no tiene y que estaba buscando que para poder medir embudo y demás, es como que Ah, sí, ya, te entiendo. la verdad es que quería cambiar por ese lado. Pero bueno, la estoy probando, así que no puedo dar todavía mi súper veredicto del tema. Luego lo otro, lo que yo intento hacer, si tengo como eso, pequeñas cosas que hago en una herramienta, tal vez eso, toque, ¿no? Que lo haces solo para una cosa muy específica, medir esto y esto. Y luego lo necesitas en otro lado, Zapier. Sí, para O sea, conectar. ir linkando cosas así, uff, o sea, en estos días una cliente que está haciendo un portal inmobiliario en Venezuela me dice, me gustaría linkar esto con esto. Me decía, era un programa específico de inmobiliarias que no sé qué. Yo digo, Sí. déjame ver si se puede. ¡Pum! Zapier lo tiene. Integración entre WordPress y digo, es que esto es una Sí, es maravilla. fantástico. Esto es Es una fantástico. maravilla. Sí, sí. Es que es eso que hablábamos y que venimos hablando de todo el episodio, que es, o sea, si estás escuchando el episodio hasta acá, ya lo tenés como ancladísimo, te va a dar pensando en los sistemas, pero es eso, o sea, es dejar de usar el cerebro para cosas que ya hay herramientas cien por digitales que están súper ciento optimizadas para eso. Y que no tiene ningún valor añadido que tú pienses en eso todos los días. Tal cual, o sea, no te sirve de nada. No Poné te tu sé. cerebro a trabajar en otra cosa. Exacto, o Tal cual. sea, yo creo que yo siempre estoy con el rollo del coste-oportunidad, siempre. Y mira, en estos días también escuchaba un podcast de Mentor 360 y Mm, él decía, por estar automatizando este tipo de cosas, por ejemplo, puedes tener tal vez, yo qué sé, una hora diaria más libre. Digo diaria por exagerar, pero vale, pero una hora a la que tú piensas, aunque sea a la semana, en cómo facturo más, cómo mejoro mi experiencia de usuario, cómo solamente eso es muchísimo más productivo que todas esas tareas juntas. O sea, y te llevan tal a unos cual. resultados a otro nivel, o sea, es otra Sí. cosa. O sea, realmente para mí, creo que mi herramienta más importante es eso, es mi cerebro y hay que optimizarlo. Sí, y es fundamental entender que antes de eso hay pasos previos de saber qué es Ah, lo que sí no, se puede. claro, análisis, digamos, de lo que está Tal cual, ocurriendo, tal totalmente. cual. Ahí es donde la retrospectiva Sí, y entender un poco mejor cómo funciona tu negocio es donde está entrando para poder tener esa visión un poco más macro de lo que sucede y después empezar a optimizar de a poco ciertas partes. sí. Porque si no también pasan otras cosas, que es de repente tenés 18.000 herramientas digitales que te están cobrando todos los meses. Ah, bueno, sí, pero cobran Ah, $5. Bueno, sí, $5 más 5 más 5 más 5. totalmente. Bueno, llega un momento que el costo fijo está siendo muy alto por los beneficios. Entonces, ahí hay que evaluar todo. Es que es increíble porque, por ejemplo, tenía una clienta que eso, era la típica que pensaba que el análisis está bueno y decía, vale, mi hora vale más que, yo qué sé, los 5 euros que esta herramienta me vale para hacer esta tarea. Vale, el razonamiento está correcto. Pero claro, es lo que tú dices, si yo hago eso, o sea, si yo no, además hago un poquito más de búsqueda y más que ahora casi todas las herramientas tienen una versión gratuita, por Sí, ejemplo, entonces, si no hago un poquito más de análisis o intento identificar, vale, no tengo 10 herramientas, porque también ese es el otro tema, ni te acuerdas que estás pagando por una herramienta. Entonces, no, el tener el control, o sea, que cada caso es un mundo también, ¿no? Y bueno, ya te digo, ella es cierto que muchas de las cosas las cubría con herramientas,
pero es lo que te dice, a veces no sabía que estaba pagando por una herramienta, tenía había comprado capacidades, o sea, un plan con una capacidad mucho más alta de lo que necesitaba realmente. Entonces, el análisis de lo que está pasando ahora y luego, obviamente, tienes que saber a dónde quieres ir, pero el análisis de lo que está pasando ahora es muy importante, porque a veces Tal cual. eso, no te sientes bien o dices, no me está funcionando algo, tal vez no sabes por qué. Y pasar tiempo en analizar qué está pasando también es importante, ¿no? Bueno, y justamente de eso va el último kit de plantillas Ah, buenísimo. que lancé hace poquito, que es gratuito y es como para poder empezar a organizar toda esa información y poder verla. Porque si tengo que abrir cada herramienta para poder ver qué es lo que está pasando, y lo más probable es que tarde mucho tiempo. Es verdad que no está automatizado de esta forma. Hay herramientas para poder automatizar este tipo de dashboard y ver Sí. métricas y demás, pero con empezar con por lo menos tener el resumen de esa información en algún lugar para poder tener ese análisis cada mes, ya es ganancia total. ¿Dónde podemos encontrar esas herramientas? Esas Es- plantillas, perdona. Esas plantillas están en el link de la biografía de Instagram, arroba regiarbranding o arroba Julieta Pelicioli, cualquiera de las dos están, Genial. y lo encuentran como kit de plantillas. Yo me la voy a descargar. Terminamos y me la descargo. Genial. Luego, me gustaría, creo, me voy a reservar a adivinar la respuesta, bueno, tal vez me equivoque, pero si tuvieses que recomendar un libro, uno solo, no, no puede ser más, no es que, no, no, uno que tú dices, te doy esta perla y eso te va a ayudar en tu vida. Bueno, yo creo que el de hábitos Sí, atómicos. ya sabía. Es que muy Eh, bueno, muy bueno. es un gran libro. Hay otros que creo que están muy trillados también, el de Pero Tim como cuál. Ferriss, Ah, vale, ok. de la semana laboral de cuatro Sí, horas, que sí, ese como que es el primer inicio donde o abrís la cabeza o abrís la cabeza a que hay cosas que son posibles, digamos. total. Hay semanas que son posibles. Quizás lleva tiempo, pero es verdad. Sí, Y después, sí, creo que si tuviese solamente que recomendar uno, es ese, el de hábitos atómicos. me encanta. Sí, 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 es que está buenísimo realmente. Y ya para ir cerrando, que hemos aquí hablado millones de años, podemos segu- estar tres se- horas más. sí, seguramente que partamos el episodio en dos, así un poco más manejable. Bien. Em, si tuvieses que volver atrás y darle una frase, digamos, de aliento o que le hubiese ayudado como herramienta a la Julieta de que tal vez empezó, ¿no? A emprender y que esa frase también le ayude a todas las personas que están empezando a emprender, ¿qué frase sería? Yo creo que sería menos es más. Ok, me encanta. Eh, y por otro lado, o sea, creo que esa frase se queda corta si no se complementa con que invierta tiempo en conocerse profundamente. Porque muchas veces estamos muy anclados en mirar para Cien por afuera, ciento. mirar lo que hacen otras personas o ver qué pasa en el mercado, qué dicen clientes y demás. Y por ahí el hecho de hacer las cosas más simple, en tratar, soy una persona que suele ir a más en lugar de a menos, entonces a mí me serviría mucho si tuviese que volver al pasado a decirle algo a Julieta, tipo, menos es más, tranquila, Hay o sea, tiempo. hay tiempo, ¿no? Y de verdad, menos, pero mejor invertido. Mm, Es verdad que hace cien por mucha más ciento. diferencia que hacer más por hacer más. Sí. Entonces eso está bueno y es una frase que me repito constantemente para que de verdad me cale hondo de decir, bueno, a ver, de todo esto que tengo hecho, ¿qué puedo sacar? Sí, ¿qué es lo importante? Tal cual. Saber, eso es una habilidad que se trabaja. Total. Entender qué es lo importante, priorizar, saber qué es lo que de verdad está número uno en la lista, puf, eso hace la diferencia. Hoy justamente vi un término que yo no había, pero dije, wow, qué bueno. Y decía, ¿cómo era? Era, ya, no, procrastinación, no, productividad procrastinadora o algo así, es que era en inglés y ya no me acuerdo. Mm, El punto está sí, en que
tú dices, no, estoy haciendo un montón de cosas de mi to-do list, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, mira todo lo que he hecho hoy. Pero luego te das cuenta que todas esas cosas son no importantes y que lo que te han hecho es procrastinar las cosas que sí son importantes y que Tal realmente te cual. iban a aportar valor. Entonces, esto que dices tú, ¿no? No hagas un montón de cosas y taches, 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 sino haz las cosas que realmente son importantes y que te van a llevar a donde tú quieres ir, ¿no? Es que ahí es donde está la clave. Lo que vos decís es re importante porque hay que actualizar un poco la lista de tareas. En Exacto. lugar de tener una lista de tareas, pasar a un tablero donde veas las acciones que tenés que ejecutar, hace la diferencia, porque dejan de ser una lista de tareas para hacer cosas que de verdad podés empezar, o sea, acciones que podés de verdad detectar más fácilmente cuáles son las importantes y cuáles no. Pero eso te lo da solamente lo que decía antes de la pirámide de claridad. O sea, Sí, entender que es una serie de cajitas que van ensamblando y que si no tenemos como la primera, muy difícilmente sepamos cuál es la prioridad de la última. total. No, y transformar, como dices tú, todo en un proyecto. Porque si yo ya Claro, sé que estoy haciendo esta tarea que va dentro de este proyecto, es porque va a ir hasta este objetivo. Y allí es donde vas a poder verle la importancia. O exacto. evaluar, mira, tal vez pensé que esto necesitaba hacerlo y tal vez no, y lo quito. Pero sigo teniendo bien identificado el para qué lo estoy haciendo. Total, total. El hacer proyectos que empiezan y terminan, obviamente hay algunos que no son proyectos, o sea, que son Sí, procesos. sí, sí, Pero sí, sí. si sabes que hay proyectos que empiezan y terminan, tenés una capacidad para poder evaluar cuáles van a ser esos pasos internos del proyecto, Total. hacer ese desglose. Pero bueno, es práctica, o sea, no es un superpoder literal que naces, es Para práctica. nada. Y no, O sea, es un superpoder adquirido. pero aparte que va muy relacionado, yo creo que el ser máster en este superpoder pasa mucho por conocerte. O sea, que estas Uf, dos cosas que has dicho tú van de la mano. Si no te conoces, no, o sea, no vas a poder afinar bien, pero de esto que quiero hacer, ¿qué es lo que realmente me importa más? ¿No? O el sea, otro día escuchaba en un podcast una frase, con esto termino porque sí, sí, yo tenemos que sigo terminar. hablando, ¿eh? Sí. Escuchaba una frase que decían, no me acuerdo de qué podcast ahora, perdón, pero que decía, si el negocio depende del emprendedor en este momento, o sea, cuando recién arranca, que depende del emprendedor, del fundador, Total. si trabajas en el fundador, trabajas en el negocio. Oh, Cuando nunca la depende había del pensado así. equipo, Claro, claramente tenés que trabajar en el el equipo. negocio y el equipo para que Claro, funcione y se ancle, ¿no? Pero si estás trabajando en el equipo, trabajas en el negocio. totalmente. Ahora, cuando estás en una sola persona, trabajás sobre el fundador y más va a avanzar el negocio. Y es tan real. Me encanta. Está buenísimo esa perspectiva y es muy real. Total. Es muy real. Pues nada, ya tampoco te quito tanto tiempo que realmente nos hemos pasado un montón, pero lo he disfrutado muchísimo. Te Yo agradezco mucho. también. Comentar, Crea y Vende es tu podcast. Crear y emprender. Crear y emprender, perdóname. No pasa nada. Crear y emprender. Está en Spotify, se los recomiendo muchísimo. También hace un montón de, bueno, haces análisis sola, haces entrevistas, trae gente Ujú. súper buena, a mí me encanta. Luego te podemos encontrar en @regiar. @regialbranding o Eso, @Julieta Pelicioli. Cualquiera de las redes me van a encontrar porque estoy en casi todas. genial. Recordar que tiene este kit de plantillas buenísimo ahora mismo, así que iros a descargarla y una vez más, nada, darte un montón de gracias de estar aquí, que espero que hagamos otro episodio porque aquí o sea, Seguro. te podría haber hecho 500 más preguntas, pero bueno, mi contenido, pero nada, que muchísimas Seguro. Muchas gracias gracias. y hasta la próxima. Gracias por invitarme. Nada, hasta luego. Gracias a todos y feliz día.